Hola chicos, somos Daniel Rodríguez y Ricardo Gómez y vamos a presentaros nuestro artículo. Es un artículo que trata sobre cómo afecta el entrenamiento concurrente a los atletas de clase máster, es decir, mayores ya de 35 años. Para poneros un poquito en situación con el artículo y sobre qué va el artículo, en estas últimas décadas, los atletas cada vez van alargando más su vida deportiva, los atletas de fondo, y cada vez participan más mayores en las pruebas. Esto se ve muy claramente cogiendo los datos de las carreras, es decir, hay muchas competiciones en las que los atletas, gran parte de ellos, tienen más de 35 años ya. También sabemos por la literatura y por los estudios que tenemos ahora que un atleta de fondo, si se cuida bien y le respetan las lesiones, puede alargar su vida deportiva hasta los 70 años, que es muchísimo. Pero bueno, pasando a lo que es el foco del estudio, para introduciros un poco de qué va, el entrenamiento concurrente lo que hace es que da un fenómeno que se conoce como el fenómeno de interferencia. Es decir, en los entrenamientos de fuerza no se sabe si son del todo buenos para combinarlos con entrenamientos de resistencia, que son los entrenamientos que más suelen hacer los corredores de fondo, como es lógico. Por lo tanto, en este estudio, luego os explicaremos, pero tenemos una muestra de atletas corredores de fondo mayores de 35 años y se les somete a diferentes entrenamientos de fuerza para ver cómo si esos entrenamientos de fuerza son beneficiosos o no a la hora de enfocar carreras de resistencia. La metodología de este estudio ha utilizado un entrenamiento de fuerza de 6 semanas, porque los estudios previos dicen que entre las 4 y las 6 semanas se ven las consecuencias que han tenido este entrenamiento de fuerza en los atletas de resistencia. Y se ha demostrado que si te pasas de esas 6 semanas ya no hay cambios significativos. Por ello, se lleva a cabo dos programas diferentes de fuerza durante la preparación de los atletas de élite, máster, de maratón, que estos tienen entre 35 años o más, en los cuales se ha tomado esta muestra a partir de la semana 0. Los datos que se llevan a cabo en esta muestra de las semanas son datos antropométricos, metabolismo basal, percepción máxima del esfuerzo, un RAM, un squat, jump, un CMAJ y la flexibilidad de los atletas. Después de estas 6 semanas se vuelven a hacer los mismos test para ver las comparaciones. Este método se le hace a 21 atletas de élite máster de maratón, los cuales son 5 mujeres y 16 hombres. Aunque después de este test se vieron 5 atletas en los cuales no dejaron de participar en el estudio y quedaron 12 hombres y 4 mujeres. Esto se debió a que los 3 grupos que se iban a hacer se redujeran a 16 atletas. Los 3 grupos iban a componerse por la fuerza máxima de uno de esos grupos, entrenamiento de hipertrofia y entrenamiento de control. Los 2 grupos que entraban en la fuerza y en la hipertrofia entraban al máximo, pero los de control no iban a entrenar de forma máxima, simplemente de forma suave. Para evitar contaminar la muestra, los atletas deberían de tener más de 35 años, como ya hemos nombrado, y llevar más de 5 años compitiendo, y sobre todo que pertenezcan al mismo club entrenado por el mismo entrenador. Por ello, la muestra que de este trabajo es bastante pequeña comparadas con otras, porque es una muestra muy específica. El procedimiento que se llevó a cabo en este método es el uso de unos test que fueron realizados antes y después de las 6 semanas, introduciéndolo dentro de estos atletas con su entrenamiento de 12 semanas correspondientes. Es decir, este test corresponde a 6 semanas, más las 6 semanas de entrenamiento que tienen ellos por su cuenta. Los test se hicieron con 24 horas de descanso entre cada test y con una diferencia de 2 horas entre el primer y último atleta que hacía las pruebas del test, con unas condiciones de temperatura y humedad controladas en el laboratorio. Exceptuando la RMR, todos los test se hicieron por la mañana. Los atletas no podían consumir en esas 24 horas de descanso ni alcohol, ni tabaco, ni café, ni bebidas energéticas o como otros productos que ya podemos conocer. Y todos los atletas deberían de comer el mismo menú de alimentos en cada test, antes de cada test. A los atletas se les hacía estos test entre las 7 y 8 y media de la mañana. Después de ello, se les dejaba descansar 5 minutos y se les ponía una máscara para medir el VO2 máximo.
Luego se les dejaba tumbados en una habitación en silencio durante 30 minutos y después de esa prueba pasaban a estar 15 minutos descansando, pero otra vez con otra máscara para medir su RMR. Después la media composición corporal con el método Jackson and Pollock, es decir, mediante este método se podía medir esa composición corporal que se llevaba a cabo en los entrenamientos. Para medir su RM se utilizó una estimación a partir de 6 repeticiones en presa de piernas. Después, para medir los saltos, en este test se utilizó un CMAJ, un SAJ y Stiff. Después se hizo un test para medir la resistencia y por ello hicieron como 3 fases. La primera sería correr 5 minutos a 1 km por hora. Después otra fase, correr 5 minutos a la velocidad de competición en maratón, es decir, a la velocidad del ritmo al que suelen correr las competiciones. Y por último, en la última fase, se correrían 5 minutos a la máxima velocidad que pueden llegar a correr en una competición. El protocolo de este entrenamiento es que los atletas de maratón empezaron a hacer el estudio en enero hasta mediados de febrero y su competición estaba programada para finales de marzo. Ellos debían de acumular 50 kilómetros semanales como entrenamiento respectivo a su entrenamiento normal, repartidos entre entrenamientos regenerativos, interválicos y continuados, para mejorar su VO2 máximo. Bueno, pasando con los resultados del estudio, como ya habéis podido comprobar, realmente no ha habido muchas variaciones significativas, de hecho ninguna, en lo que es masa corporal, RMR y grasa corporal en los 3 grupos. Sin embargo, el grupo que más ha aprovechado el entrenamiento que mejor le ha venido a los atletas ha sido el entrenamiento de fuerza máxima, porque como hemos podido ver, los atletas del grupo que utilizaron ese tipo de entrenamiento incrementaron un 17% en su RM, ¿vale? Y un 6% su economía de resistencia. O sea que ahí sí que podemos ver que hay cambios que les sirven a la hora de correr. Vale, pero ¿qué significa que puedan aumentar un 17% su RM? Bueno, pues también como hemos podido comprobar, la RM lo que hace a nuestros atletas, es decir, aumentar su RM, implica cambios a nivel neuromuscular, cambios en el reclutamiento de fibras y pueden mejorar los patrones de coordinación, ¿no? Hay estudios que dicen que en atletas que llevan poco tiempo corriendo, entendiendo como poco tiempo que empezaron a correr de manera profesional más tarde, que dieron el salto más tarde, cambiar esos patrones de comportamiento a la hora de moverse, pues sí que es más beneficioso porque pueden tener una peor técnica, entonces deberían cambiarla en mayor medida. Por otro lado, tenemos que el grupo que utilizó el entrenamiento de hipertrofia y el grupo de control no ha tenido cambios significativos, o sea, más bien una mejora significativa en lo que respecta a poder correr carreras, porque no han mejorado la velocidad en ninguna de sus fases de carrera y tampoco han mejorado su economía a la hora de correr. Sí que ha habido cambios, relativamente significativos, como por ejemplo en el grupo de control, que experimentó cambios en el SJ y poco más. Realmente lo más significativo que podemos comprobar es eso que hemos remarcado. Como discusión, en este artículo, el estudio se ha utilizado para medir cómo decae el rendimiento de los atletas con el paso de los años, pero sobre todo cómo afecta el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia sobre la resistencia en los atletas máster, 35 años o más, de larga distancia, y así poder compararlos con los resultados de esos atletas que son más jóvenes. Mediante las conclusiones que se ha podido detallar en este artículo, el estudio saca las conclusiones como son que entrenando la fuerza máxima aumentaron tanto su RM como la eficiencia a la hora de correr, y los que entrenaron más hipertrofia y grupo de control no mejoraron tanto, por lo que se ve que es efectivo aumentar su RM, porque aumenta su coordinación, recluta más fibras neuromusculares, etc. Para los corredores amateurs aumenta la fuerza. No es muy efectivo, pero para los atletas de fondo sí que es efectivo a largo plazo este entrenamiento. Los atletas de mayor edad haciendo un entrenamiento de fuerza máxima 2 veces a la semana recortarían la diferencia respecto a la de los jóvenes.
Bueno, para acabar, queremos comentar un poco qué nos parece a Ricky y a mí la aplicación que se le puede dar a estos tipos de artículos y estos tipos de estudios. En nuestro caso sí que escogimos este estudio porque, bueno, mi compañero Ricky pues es corredor de fondo y le podíamos ver un poco más la aplicación lógica. Además, el entrenamiento concurrente siempre ha sido algo que, bueno, ha causado un poco de controversia, ¿no? Nunca se ha sabido muy bien si entrenar primero fuerza y después resistencia, primero resistencia y después fuerza. Y bueno, ahora cada vez vamos sabiendo más que no es del todo efectivo, porque al final las ganancias como que no terminan de ser todo lo efectivas que podrían ser si aíslas esos entrenamientos. Entonces, este estudio nos da una clave de cómo podemos entrenar a nuestros atletas o a gente que quiera ganar músculo, hipertrofia, ¿no? Porque también podemos conectarlo con esa parte, pero sobre todo nos da una clave de cómo no entrenar. Porque como hemos visto los resultados que antes expliqué, no termina, el atleta no termina de ganar todo lo que debería si se aislasen esos entrenamientos. Por lo tanto, nos da claves para saber cómo llevar nuestros deportistas a lo largo de la temporada y qué entrenamientos y sobre todo, como he dicho antes, qué entrenamientos no debemos hacer para que nuestro deportista pueda tener un nivel óptimo de ganancias.